36% 36. de los delitos que se desarrollan en el país tienen como destino un teléfono. Pero el 90% de las llamadas fraudulentas provienen ¿de dónde? De las cárceles. De las cárceles. ¿Y se hacen con qué? Con teléfonos robados. Identificamos 4 centros penitenciarios donde hay el mayor flujo de llamadas fraudulentas. ¿En qué interés? En tener los bloqueadores. Hay una joven que fue funcionaria del gobierno, que solo la he visto 2 veces en mi vida, pero tiene una reputación y una calidad académica fuera de discusión, que es la señorita de Camps Germán. Fue viceministra de Medio Ambiente. Ella decidió irse del gobierno. Y esa joven ha sido víctima de una campaña rastrera, indecente, insolente. Bueno, nosotros seguimos con más de este programa El Día y como de costumbre, cada cierto tiempo tenemos aquí la visita del psicólogo Luis Vergés, que es ya un colaborador fijo de este programa y gracias a él exploramos distintos temas relacionados con la salud mental. Saludos, doctor, bienvenido al programa El Día. Bienvenido, gracias. Gracias por esa bienvenida. Buenos días. ¿Cómo inicia el año para usted, doctor? Muy bien, con muchos proyectos, pero sobre todo idealizaciones que nunca deben perderse en el campo de la salud mental, porque aspirar también es una forma de acceder a la salud mental. La gente generalmente cuando empieza el año tiene muchas cosas que quiere lograr, muchas metas, sueños, incluso uno lo ve en las tiendas, cómo te ponen mercancía para hacer ejercicio, mercancía para tener una mejor alimentación. ¿A qué se debe eso, doctor? Lo primero es que se ha estructurado todo un modelo comercial basado en las ilusiones de la gente y ahí entra un movimiento interesante siempre y cuando sea prudente. Entonces, una de las razones fundamentales para nosotros hablar de lo que es salud mental es entender que no solo de consumo vive el hombre, pero el consumo, si es racional, si está en el encuadre de un objetivo específico bien claro y con unos propósitos bien articulados, pueden ser de provecho. Así que es cuestión de racionalidad y sobre todo de un uso prudente de los recursos. Hablando de recursos, doctor, antes de empezar con esta entrevista, usted me mostraba una agenda. Generalmente la gente también se organiza. Quiero mi agenda, me voy a organizar. Háblenos un poco sobre eso. Sí, la Agenda Bienestar Mental y Familia es una iniciativa que hemos tomado para promover la cultura de la organización en torno a temas específicos. Fíjate que la vida está muy cargada de situaciones estresantes, una noticia tumba a otra, la gente no tiene tiempo como para sentarse a meditar, sopesar. Las agendas nos invitan a esto. La agenda no es solo un artificio físico que podemos leer y escribir, sino que es un símbolo de orden, de disciplina, de proyección y contribuye notablemente a que una persona asuma en sus vidas eso que yo llamo una dinámica organizada. En este sentido, la agenda de este año que propusimos fue la de que girase en torno al tema familia y salud mental, porque entendemos que la salud mental no es algo fortuito. La salud mental es un producto muy parecido a la flor y al fruto que solo es posible en ciertos ambientes, ciertos escenarios. O sea, no todas las familias, por el hecho de ser familia, van a tener como producto seres humanos con indicadores de salud mental. No. Eso depende de las condiciones que se creen ahí dentro. Y eso es lo que planteamos en la agenda, a través de 12 temas, uno por año, qué es lo que podemos hacer, primero para identificar a tiempo ciertas problemáticas de salud mental, qué es lo que podemos hacer para canalizar esos problemas de forma razonable, qué es lo que podemos hacer para el manejo de la disciplina en el hogar, el tema del afecto, las relaciones de pareja, el buen trato, la prevención de la violencia, porque son esos ingredientes que dañan el suelo familiar
y cuando ese suelo familiar se daña, pues el fruto no será salud mental. ¿Cuál es ese mal, podríamos decir, o ese patrón que más afecta a las familias y que le llevó a usted a organizar esta agenda? Lo primero que nosotros observamos es una concepción represiva en las relaciones y en la educación. Todavía nosotros tenemos un argumento que sigue insistiendo en favor de un régimen punitivo, donde deben haber personas que dominan y se imponen sobre otras, y ahí viene lo que se llama el maltrato. En familias donde predomina el maltrato, tú no vas a tener posibilidad de salud mental. En familias donde hay un desconocimiento de los aspectos que son básicos a nivel de la comunicación, y no hablo de una comunicación altisonante, hablo de una comunicación centrada en la claridad, el afecto, instrucciones que los demás comprendan, que tomemos en cuenta las etapas en que se encuentra cada quien, que un niño no te puede entender como te entiende un adulto, que un adolescente no lo puede tratar como tratas a un niño. Entonces, todos esos ingredientes son cruciales dentro de la agenda. Entonces es básicamente la comunicación al final todo se resume en eso. Es la gran sombrilla, pero si lo dejamos solo en la sombrilla, entonces no vemos las diferentes ramificaciones que salen de ahí. Mira, hay una frase muy famosa de un autor desconocido que él planteaba que la familia es lo más parecido a un árbol, porque los árboles crecen con ramas que van en diferentes direcciones, pero al final todas esas ramas pertenecen a la misma raíz. Entonces, eso tú lo vas a tener en la familia, vas a tener niños y niñas con personalidades diferentes, tú no puedes... Muy diferentes. Muy Desde diferentes. pequeñito, ¿verdad, doctor? Buenos días. Desde que los niños son pequeños, uno le ve la personalidad. Se muestra la tendencia, ya en la infancia y la niñez comenzamos a hablar de temperamentos. Hay temperamento más bien. Sí, los temperamentos son las tendencias naturales que tienen las personas a ser diferentes. Ya la personalidad, ahí entra el carácter también. El carácter y el temperamento es la dinámica que te da como resultado la personalidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que carácter es aprendido. El carácter es todo lo que tú integras sobre la base del aprendizaje, lo que tú integras sobre eso que llamamos madurez. Fíjate que la gente con el tiempo se va haciendo resiliente, se va haciendo fuerte, se va haciendo razonable, va aprendiendo a controlar, A coger y a dejar. y moderar sus impulsos. Ya eso entra en el carácter. Hay gente que no lo coge nunca, doctor. Sí. Ya el temperamento es más natural. Como el que se ríe mucho o el que está muy silencioso. Exacto, hay mucha gente que son extrovertidos, otros son introvertidos, pero eso no significa que uno sea mejor y que el otro sea peor. Pero el carácter te sencillamente predispone para el tipo de personalidad que tienes. ¿Perdón? ¿El carácter te predispone para el tipo de personalidad que desarrollarás? No, el temperamento predispone más que el carácter, porque el temperamento es lo que permanece en el tiempo. El temperamento es como del organismo. Sí, el temperamento es la parte genética que tenemos nosotros dentro de la personalidad. Y el carácter es la parte dinámica, es lo que cambia. ¿Y qué construye el temperamento? Por ejemplo, porque dicen, ay, si la mamá está embarazada y le pone música al bebé antes de nacer, si ese bebé va a ser un bebé feliz, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué define? ¿Cómo se construye el temperamento de una persona? ¿Viene contigo porque sí? ¿Tiene algo de genética? ¿Te predispone? O sea, ¿cómo se llega ahí? Bueno, todo lo que tiene que ver con desarrollo saludable de personalidad, ya aquí no hablamos de temperamento y carácter separado, comienza con el afecto, comienza con el cuidado. La palabra cuidado es fundamental. Los niños y las niñas no necesariamente hay que cuidarlo con música. Esa es una idea comercial que ha hecho rico a mucha gente. De hecho, ¿Con qué hay que cuidarlo, doctor? Hubo unos políticos norteamericanos que hicieron hasta una campaña distribuyendo discos de Mozart y cosas así. Bueno. Eso ya se ha demostrado que no, eso no es científico. Aquí lo fundamental es el cuidado. Desde que los niños nacen, que por cierto, la vida, en este caso, no comienza solo antes de nacer. Hay que entender que después de nacer. Antes de nacer ya se prepara.
con el buen trato. Fíjate que una mujer estresada, con un sinnúmero de condiciones que atentan contra su salud, es un cerebro de un niño o niña que puede salir dañado. Entonces de ahí es tan fundamental nosotros entender los cuidados prenatales. Y ya cuando viene el neonato, que el niño nace, pues entonces ahí viene lo que se llama preservar el apego seguro. Y el apego seguro se logra con que el niño o niña se vaya sintiendo seguro de que está siendo cuidado, de que está siendo protegido y de que está siendo amado. Por eso hay enfermedades que tienen que ver con el afecto. Enfermedades de niños que no fijan las proteínas, por decirte algo. Hay una enfermedad llamada el marasmo, donde los macronutrientes no se fijan por falta de afecto. Eso lo descubrieron nada más y nada menos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos niños y niñas quedaron huérfanos y solo se les alimentaba y no recibían esa otra parte. Incluso se ha llevado ese tipo de formato metodológico para estudiar la relación afecto y calidad de vida a las cárceles, como niños que fueron criados en instituciones muy bien alimentados, luego tuvieron problemas de salud mental, y los niños que le llevaban a las internas a las cárceles para que lo cuidaran en las mismas cárceles, luego tuvieron mejores indicadores de salud mental. Eso indica entonces, doctor, que el afecto es sumamente importante. Usted refería sobre el apego seguro. ¿Cuáles son los tipos de apego? Sí, mira, el apego seguro y el apego inseguro, esas son las dos grandes categorías. El apego inseguro ya son dos factores. Uno es el llamado apego ansioso, que son estas personas que al no tener seguridad de ser bien cuidados, van desarrollando un proceso mental donde su vida se acompaña de la duda y de la inseguridad. Y esos son los casos más proclives a desarrollar dependencia emocional en las parejas. Estas personas que traen estas tendencias, por eso ya ahí hablamos de personalidad, porque son de las cosas que se van quedando con uno. En otro orden tienes el apego distante, que son esta gente que se sienten amenazadas cuando el otro se acerca mucho. Doctor, el otro día veía una película, El tren de los niños, que es la historia después de la Segunda Guerra Mundial de una madre que entrega a su hijo, lo sacaban para que esos niños recibiesen unas calidades de vida distintas, y eso generó muchos problemas. Está fundamentado en una historia real. Pero me llamó la atención una frase porque la madre era muy tosca con su hijo, y alguien se acerca al niño un día y le dice, ella no te puede dar los abrazos que no recibió. O sea, para tú dar abrazos tiene que haberlos recibido. ¿Es así eso? Es una tendencia, definitivamente, cuando esa frase también se ha reorientado con otra de que nadie da lo que no tiene, pero sí la gente puede aprender a dar y recibir. Eso se ha demostrado. El cerebro procesa nuevas formas de aprendizaje hasta el final de la vida. Lo que pasa es que para eso tienen que darse condiciones. Tienen que ocurrir oportunidades sociales de integración, oportunidades sociales que puedan beneficiar la seguridad y la confianza de la persona, que si da aquello que nunca recibió, pues también eso será estimulante. Pero esa es la tendencia, y por eso nosotros enfatizamos tanto esta idea de los vínculos afectivos seguros desde temprana edad. Por eso enfatizamos tanto la necesidad de que esos patrones de educación centrados en la represión, el aspecto punitivo, el insulto, que todo eso lo vayamos superando, porque eso no solo daña desde el punto de vista psicológico y afectivo, es que envía también un mensaje de cómo tú cuando crezcas tienes que tratar al otro. Ahora, ¿cómo ayudar? Porque a veces los padres se encuentran, o el tutor tiene pique, trabaja todo el día, llega, el muchacho está molestando, ¡pum!, un trampón, quítate de ahí. Resuelve de ese modo tan arbitrario. Pero, ¿cómo usted le diría a una familia para la educación de los hijos con la difícil situación cuando, por ejemplo, van creciendo, está en la adolescencia, está en rebeldía? Y entonces, para no tener nunca ese criterio que recurrir a los golpes, es decir, o al maltrato de todo tipo, porque el hijo o la hija del maltrato no es una buena cosecha, pero muchos interpretan que esa es la manera
o el recurso que tienen para encauzar a esos muchachos. ¿Cómo usted le recomendaría? ¿Cuáles son las herramientas para uno entenderse y amorosamente poner reglas? Sí, hay 4 tipos de estilos educativos. El estilo autoritario, que es al que tú te refieres, que es el estilo más tradicional, el más ancestral, y obviamente por ser el más practicado, fue el que nosotros encontramos cuando nacimos y fue el que nos modelaron, y siempre queda una tendencia a uno replicar aquello que ve, aquello que aprende. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya se conocen otros estilos. Hay un estilo que se llama disciplina, amor y límites, que son esas 3 palabras son claves. Yo pregunto, ¿por qué golpear a un niño? Bueno, normalmente los golpes son para que el niño obedezca, para que el niño se organice, para que el niño no hable mentira, ¿verdad? Esas son las 3 categorías por las cuales se tiende a golpear a un niño. Y yo pregunto, ¿en qué medida los golpes pueden solucionar esos 3 aspectos? Porque el orden no se construye con golpes, el orden se construye con orientación, el orden se construye cuando tú le das el ejemplo de cómo organizarse, y el orden no se puede lograr hasta que los niños tienen ciertas edades, porque el cerebro de un niño en determinadas etapas de su vida todavía no lo procesa. Igual que la misma mentira, muchas veces es sinónimo de la fantasía, y otras veces es una forma de protegerse de los mismos golpes. Ah, bueno. Entonces cuando tú das más golpes, tienes un efecto paradójico. Aquello que tú quieres evitar es lo que luego se promueve. Pero lo peor es que vamos perpetuando una ideología de que solo con golpes se obtiene. Así que disciplina significa nosotros establecer con claridad qué es lo que queremos. Disciplina significa establecer con claridad qué es lo que vamos a hacer nosotros para que el niño lo imite, porque muchas veces somos nosotros los que damos el peor ejemplo. Doctor, buenos días, mi querido doctor. Buenos días. Sí, de lo que usted dice se desprende, usted me lo enseñó otras veces, que necesitamos desaprender para aprender de nuevo. O sea, nos crearon de una manera, a lo mejor errada, nuestros padres dieron lo que podían darnos, algunas cosas buenas, otras cosas no tan buenas. Entonces habría que desaprender esas malas prácticas como el autoritarismo, el fuete, y aprender con otra tesitura. Pero yo quiero llevar también, porque creo que tiene que ver con esto, con lo que usted está hablando, sobre el tema de los niños y demás, y también con los adultos, el tema de la manipulación. Doctor, quiero que hablemos este viernes de la manipulación. Se da mucho en sentido en lo social, pero también en lo individual, en esas relaciones interpersonales. Manipulación, gente que mira que tú tienes que hacer esto, por si no lo haces, o es que tú no me quieres, o por tal cosa, qué sé yo, ese chantaje emocional que muchas veces se da. Cuando nosotros, o en el trabajo, o simplemente un amigo, ¿cuándo detectar que alguien nos quiere manipular y cómo poner, digamos que, espérate, por ahí no? La manipulación es una estrategia que usan las personas para lograr algo que desean, y cuando no lo obtienen por los métodos adecuados, entonces apelan a esto que nosotros llamamos el chantaje emocional. Toda manipulación contiene un chantaje emocional. Fíjate que todo el que manipula trata de venderte culpa. Ese es el primer indicador que nosotros tenemos que identificar para desarmar esa estrategia. Primero, no compro culpa, nosotros tenemos que comprar realidades, y las decisiones se toman de manera racional. ¿Qué es lo que pasa con la manipulación? Que la persona que manipula no le interesa la racionalidad, lo que le interesa es conseguir su objetivo a cualquier precio. Y cada manipulación tiene otra estrategia implícita, que es el chantaje. Y es que si tú no me das lo que yo quiero, pues yo te voy a castigar y torturar. Pero son más. como los papás, doctor, perdóneme. ¿Perdona? Pero son como los papás que comienzan con esa educación. Si tú no haces tal cosa, que tú no me quieres. O incluso yo veo niños manipulando a los papás también, que o lloran si no le dan algo, y el papá a veces, o la mamá, también haciendo como ese juego, ¿no? Ese es el estilo
punitivo al que yo me refiero, ok. porque la violencia no es solo física, la violencia también es psicológica. Entonces, cuando tú tienes una persona sometida a una relación desde la niñez, en base a ese formato, tú vas a tener también luego un gran maestro o maestra de la manipulación, porque los niños lo aprenden y eso lo llevan a las relaciones de pareja y eso va permeando siempre toda esta dinámica. Volviendo con la inquietud de Díaz, es bueno resaltar también, miren, aquí lo que hace falta es actitud y un buen programa con políticas públicas para entender que los roles de responsabilidad más importantes son muchas veces los más desatendidos, porque la gente se prepara y tiene una excelente actitud para aprender lo que sea. Yo sé de gente que habla hasta 6, 7 idiomas, y tú lo invitas a un curso, taller sobre parentalidad positiva y no asisten. Entonces, ahí entra el problema. Tenemos que ver eso, tenemos que ver eso. Fíjense lo rápido que nosotros aprendimos a adaptarnos a la era digital. Yo recuerdo que los otros días nosotros escribíamos en maquinita que tú metías el dedo y se te quedaba el dedo dentro. Y fíjate lo rápido que dejamos eso y aprendimos a escribir en computadora. Entonces, esto no es cuestión de que no se pueda, es un asunto de que hay una actitud de resistencia, porque ese modelo punitivo de relación, como lo refuerza Germán con el ejemplo que dio, está tan enraizado y da resultados tan rápido que muchas veces no cuestionamos los efectos a largo plazo, que es ahí donde está el problema. Hay un sociólogo que introdujo un término llamado bono por demora, lo mismo que hablaban ustedes de la naturaleza ahorita, que la gente quiere gratificarse inmediatamente, usufructuando los productos del momento sin importarle lo que va a pasar mañana. Entonces ese bono por demora nos está destruyendo, nos destruye la naturaleza, nos destruye la educación, nos destruye las relaciones en la familia y nos destruye el legado de varias generaciones que van a aprender ese tipo de comportamiento. Doctor, dos preguntas que tienen que ver con algunas situaciones actuales en términos genéricos. Nosotros vemos una persona, por ejemplo, que es empleado en un puerto y se entra en un lío colaborando para una banda de narcotráfico. No se va a hacer rico, no va a mejorar su situación de forma definitiva, recibe unos chelitos, pero lo hace. Y vemos gente que hace negocios, entonces lo que está buscando al final se supone que es algo que necesita para su vida, sería el dinero. Algunos hablan de la codicia. ¿Qué es lo que lleva al ser humano a entrar incluso en operaciones riesgosas para conseguir dinero? Hay un concepto que recibe el nombre en psicología de sesgo de bajo impacto. Es un fenómeno mental donde estas personas se convencen de que no serán descubiertos, de que nada les va a pasar, pero además se convencen a sí mismos de que ellos están haciendo algo que otros han hecho. Y como otros lo han hecho, entonces eso ya lo normaliza. Y ahí disminuyen el sentimiento de culpa que le puede traer en incurrir en una falla de este tipo. Obviamente sería muy simple verlo solo de esta manera. Recuerden también que hay una base ética y moral que no se construye de la noche a la mañana. Hay personas, yo digo que el gobierno de la ética es lo que te rige desde dentro. El gobierno de la ética te rige desde dentro. Claro, lamentablemente, ¿qué es lo que hemos venido construyendo en las últimas décadas? Sí. Hemos venido construyendo algo donde las conquistas grandes se promueven desde fuera. Y yo siempre he dicho, señores, tenemos que volver a trabajar para que en la formación se entienda que las verdaderas conquistas tienen que comenzar desde dentro. Y desde dentro significa esa parte moral, desde dentro significa autocontrol, desde dentro significa ser realista en la planificación, organizar nuestros recursos, plantearnos metas realistas y lograr aquello que yo pueda alcanzar con los recursos socialmente permitidos. Lamentablemente, ese modelo se ha ido cayendo. Y el trabajo con la familia, sin culpar a la familia, porque no es un problema de la familia es la más afectada, la familia es la víctima de esto que está pasando. Así que hay que volver a la familia, a sus raíces,
porque el primer escenario donde una persona entra es precisamente el escenario familiar. Ayer aquí presentaba Germán un caso, lo recordaba, que ha sido muy popular. Hay una publicación francesa que ha tenido que retirar de sus páginas una historia que contó de una mujer que se enamoró por internet de un hombre que le dijo ser Brad Pitt. Esa mujer mandó doctor. 850.000 dólares a ese sujeto. No es la primera vez. En España una mujer le mandó 180.000 euros a un falso Brad Pitt. Y ahora que hay tantos romances en redes sociales y demás, doctor, estos engaños están a la orden del día. Luego descubrió que el Brad Pitt que ella pensaba que existía no existe. Se lo diga porque aunque parezca que eso da risa y la gente diga, ay, eso ocurre mucho. Yo he visto aquí que hasta sacerdotes han sido engañados con ideas de que le van a mandar un embarque para ayudar a los pobres, para los que él trabaja, y tiene que depositar un dinero. Vi otro caso de un señor que aceptó una llamada con una mujer extravagante, extraordinaria, y resulta que utilizaron su imagen para hacer parecer que estaba abusando de un menor, y él salió a denunciarlo. Entonces, dígale a la gente, porque eso es más frecuente de lo que uno piensa. Ahí hay dos cosas. Lo primero es, y leí un dato aterrador, de que el 70% de las informaciones que se están difundiendo en redes son falsas. Y eso significa que hay un problema muy serio, y también tenemos el estereotipo de belleza que hemos venido comprando durante mucho tiempo. Fíjate que la belleza, lo bueno y lo malo son conceptos que históricamente han sido muy difíciles de definir. Y lamentablemente hay grupos que han monopolizado estos conceptos, vendiendo la belleza como resultado de un sinnúmero de cualidades o características físicas, y entonces, en base al sistema de manipulación al que se refería Germán, condiciona mentalmente a la población para que acepte ese referente de belleza y acceda a ese referente a cualquier precio. Por eso ustedes ven no tan solo esto, hay incluso ya trastornos mentales que han surgido como resultado de esto. Hoy hay un trastorno mental, por decirle algo, el trastorno dismórfico corporal, de personas que hoy un día van, se operan la nariz, otro día se ponen un poquito... Y no están contentas. Doctor, nunca están hay una cosa que satisfechas. yo no entiendo, y que tiene, ahora que usted habla de eso, y perdóneme que es un incidental, pero aquí están surgiendo unos cuerpos como estilo de avispa, que usted, el trasero, usted le pone, coge una taza y la pone y se sostiene. Yo nunca había visto eso. La gallina parece. Si te tiras en una piscina flota, con lo que tienes, ¿qué está pasando con los cuerpos? De verdad, o sea, porque es un imaginario, y usted lo ve, yo he visto cosas que no necesariamente son los cuerpos que tienen cierta forma, sino así, práctica. Entonces, eso está como muy de moda. ¿Qué es lo que pasa en la mente de la gente que está haciendo? Sí, precisamente eso. Ahora está este trastorno, el trastorno dismórfico corporal, que es una alteración de la percepción que tienen ciertas personas, pero que está alimentado también por ese concepto ideológico de belleza, que no es un concepto real de belleza. Y fíjate que eso va cambiando mucho con el tiempo y ha coincidido con el desarrollo de ciertas áreas dentro de la misma estética. Lo importante aquí es que de fondo hay un conflicto de aceptación, de fondo hay un tema psicológico no resuelto en muchas de estas personas, porque también ese tipo de procedimientos implica una violencia muy fuerte hacia el mismo cuerpo, claro. A la que se exponen con relativa frecuencia. Ya los criterios estéticos y cómo cada quien, que otro concepto que se ha vendido muy mal es el concepto de autoestima. Fíjate que muchas de las formas de promover esto es decirle a la gente, si tú quieres tener una buena autoestima, cámbiate el cuerpo. Y hay personas que automática y mecánicamente pues hacen esa compra de esa venta. Doctor, viendo la agenda, en los diferentes temas que tiene, hay uno que me llama mucho la atención, que es el del 5º mes, que dice, ¿cómo puedo saber si poseo bienestar mental? Porque uno puede pensar que está bien, pero no necesariamente estar bien. Entonces, ¿cómo yo sé que más o menos estoy organizada? Lo primero que tiene el bienestar mental son indicadores.
y ahí nosotros señalamos varios. Un primer indicador es el área del placer, cuando la persona disfruta lo que hace. Pero si es solo placer y no hay otra cosa, ahí no vamos a tener un indicador de salud mental. Entonces viene la segunda palabra, balance. El balance es la capacidad que desarrollamos los seres humanos para aprender a convivir conforme las diferentes demandas y exigencias que tiene la vida. Ahí entonces viene el compromiso, que son las personas que al comprometerse le dan prioridades a ciertas acciones que son más importantes que otras. Fíjate que cuando una persona no tiene buenos indicadores de salud mental, no tiene prioridades, vive el día a día suelto, y ahí entra la palabra propósito. Las personas con buenos indicadores de salud mental tienen propósitos. Algo fundamental aquí es la sensación interna de control, que tú sientas que lo que pasa fuera de ti se relaciona con lo que pasa dentro de ti. Ajá. Cuando una persona siente que no tiene control sobre nada de su vida, ahí entonces también aparecen problemas serios de salud mental. Dice Pepe Mujica que la felicidad va por dentro. ¿Va por dentro la felicidad? ¿Tienes que sentir que es dentro de ti? Sí, sin duda alguna, porque cuando la felicidad viene desde fuera, primero es muy episódica, muy transitoria, y la felicidad como concepto es estable en el tiempo. Y para que algo sea estable en el tiempo, tiene que estar bajo tu control. Así que la felicidad depende mucho de cómo pensamos, porque hay premisas del pensamiento que alejan la felicidad. El optimismo, la mirada centrada en la esperanza, la mirada centrada en los buenos tratos de uno mismo, en el autocuidado. Hay un autor muy famoso llamado Martin Seligman, que él decía que la felicidad es el resultado de 3 conquistas fundamentales, y las 3 conquistas son internas. Qué lindo. Sí. ¿Y cuáles son esas conquistas? Bueno, la primera conquista es la capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos y los demás. Okay. Esa es la primera. La segunda es la capacidad que desarrollamos los seres humanos de encontrarle sentido a las cosas que hacemos en la vida. Y la tercera es la energía que encontramos dentro de nosotros mismos para vivir nuestra vida con compromisos. Y él decía que la articulación de esos 3 factores es lo que deviene en lo que conocemos internamente como felicidad. Aquí todavía no se ha desarrollado mucho, y con esto termino el tema de la inteligencia artificial, pero esta semana estaba mirando un documental de una agencia internacional refiriendo que en algunos países desarrollados la gente, en vez de ir al psicólogo, está utilizando la inteligencia artificial. Le dicen un tema y le dan una respuesta. Eso es de alto riesgo, decía el especialista que lo estaba valorando. ¿Usted qué piensa? Sí, yo pienso lo mismo, es de alto riesgo y sumamente peligroso, porque cada programa psicológico se define y se estructura en función de la realidad particular de cada persona. No podemos tener productos enlatados que funcionen para todo el mundo por igual. Entonces, cuando una persona plantea su realidad a una IA, como le llaman, un recurso de la inteligencia artificial, ahí lo que hay son muchos productos enlatados concebidos para el gran público, no para la realidad particular que tiene cada quien. Aún dentro de una misma patología, tú no tienes depresión, tú tienes pacientes con depresión, y cada paciente es un caso único. Bueno, muchísimas gracias, Vergés. Si alguien se anima a comprarle esa guía, esa agenda, ¿dónde la encuentra? Sí, la tenemos disponible en Centro Cuesta del Libro. Está en el Centro Cuesta. Ahí está, y también en nuestra oficina está la distribución de la misma, y recordarles a los televidentes que sigamos trabajando en la familia. Alguien decía alguna vez que tener un lugar a donde ir es un hogar. Tener dentro de ese hogar a alguien a quien amar es una familia, pero tenerlo a los dos es una bendición. Buenos días. Genial, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, a Luis Vergés. Vamos a ir a la pausa casi, pero quiero decirles, Germán, esta es una información
que apenas se destaca hoy que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ha condenado a Rosa Antonia Diz, la madre del coronel Rafael Núñez de Asa, a 5 años de prisión. ¿Ustedes recuerdan a Rafael Núñez de Asa? Sí, el otro coronel decía, sí, ¿cómo se dice? Tal como suspendida. Suspendida, pero bueno, es bastante simbólico. Dice, culpable de lavado de activos como parte del entramado de corrupción desmantelado en la operación Coral y Coral 5G. Ustedes recuerdan a Girón que decía, no borré los WhatsApp. Bueno, pues de ese caso estamos hablando. Es la primera condena que se tiene en el caso Coral y Coral 5G, que involucra a altos mandos militares que ahora están siendo procesados. Vamos a ir a la pausa. Maribel Contreras está aquí. Regresamos de una vez. Gracias a ustedes por estar esta mañana.